Todo aquello de Aristóteles no lo vamos a ver a detalle, solamente ponía esta clasificación de virtudes, porque Santo Tomás va a tomar esta misma clasificación y lo va a desarrollar eh, también más, ¿no? Va a ahondar, va a poner también otras virtudes complementarias, ¿ya? Así que a Aristóteles no lo vamos a ver mucho, además que vamos a tomar a Santo Tomás como, como les diría, como en su línea de pensamiento se va a dar, ¿no? Todo lo que vamos a avanzar. Ya, aquí. Entonces, después de haber visto todo lo que es la filosofía griega, ya respecto a la política, vamos a pasar a la filosofía romana, como les decía al anterior. Esta es una introducción. En este primer módulo vamos a tratar de hacer un enmarque teórico e histórico, ya para que tengamos esas nociones que luego vamos a manejar ya en la doctrina social de la iglesia, ya, y también para analizar o ver algunas ideologías o filosofías a favor o en contra, ya. A ver, entonces veíamos aquello de la filosofía griega. Ahora para los filósofos romanos, ellos eran más prácticos, ¿no? Si bien, por ejemplo, Platón les decía, no era de una filosofía más idealista, ¿no? Él tiene un mundo de las ideas y un mundo sensible, ¿no? Pero para él el sensible no es importante, para él lo importante es el mundo inteligible, ¿ya? El mundo de la episteme. Para él la doxa, que es el mundo de los sentidos, el mundo real, se podría decir, no es muy importante. Ahí es donde rompe Aristóteles aquello, ¿no? De su maestro y va ahondando en ciertos conceptos, pero si él los quiere aplicar a la realidad. Aunque hay que decir que, bueno, ni uno ni otro, ni Platón ni Aristóteles se han visto en algún, ¿cómo les diría? En algún argot político, es decir, nunca han puesto en práctica aquello, ¿no? Pues, cosas de la República y demás, no, nunca lo han puesto en práctica, ¿no? Aristóteles, cierto que fue mentor de Alejandro Magno, ¿no? Pero influenció, y bueno, hasta cierto punto, porque luego ya incluso se separa de él, ¿no? En cambio, los romanos son más prácticos. Ellos sí ponen, no solamente hacen elucubraciones, digamos, filosóficas o mentales, sino ellos son más prácticos. ¿Ya? El pensamiento, por eso, político de los filósofos romanos se caracteriza por su enfoque práctico, perdón, y ético, influenciado por las escuelas filosóficas griegas. Eh, pero también son influenciados, como aquí dice, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a uno, Marco Tulio Cicerón, o más conocido solamente como Cicerón. Para él importante es la ley natural. ¿Ya? Cicerón defendía la existencia de una ley natural universal basada en la razón y accesible a todos los seres humanos. Esta ley es la base de la justicia y debe guiar las leyes humanas. Podemos encontrar estas ideas en su obra de Legibus, ¿ya? Sobre las leyes, que es la más famosa. Teólogos como Suárez, por ejemplo, la han comentado, ya, y como otros juristas, el padre Victoria también, y muchos más, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el de Legibus dice, ¿no? Que las armas se dan a la toga, las leyes son, sin ninguna duda, más poderosas que las armas. Ya eso es una frase de su obra de Legibus. Aquí vemos, ¿no? La ley natural ya, la existencia de una ley universal basada en la razón y accesible a todos los seres humanos. Aquí podría decir Aristóteles, esto es la sindéresis, es decir, la conciencia natural.
También es la república y el bien común. Aboga por una república donde el poder se distribuye entre el pueblo, el Senado y los magistrados, siempre buscando el bien común. Estas ideas están presentes en de república, sobre la república. De ahí viene república, ¿no? La res pública, es decir, la cosa pública. Res es cosa en latín y pública, bueno, que pertenece al ámbito de lo público, de lo social, ¿no? De lo que es común a todos. Y por eso es que una idea importante es el bien común, que esto también va a ser central en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y la virtud y la moralidad. Enfatiza la importancia de la virtud y la moralidad en la política, argumentando que los gobernantes deben ser modelos de conducta ética. Esto se puede ver en De Officiis, sobre los deberes, ¿no? Y aquí una frase también de esto es: la fuerza es el derecho de las bestias. Veíamos, por ejemplo, en la filosofía griega, como Trasímaco, ¿no? Que aparece en la República, es uno de los dialogantes de ese escrito de Platón. Él creía en la ley, ¿no? Pero en la ley draconiana, es decir, aplicada con su más eh, bestial fuerza, ¿no? Draconiana, bueno, quiero decir que es algo bestial, digamos, o sea, no dejaba para ninguna distinción o ninguna compasión. Entonces aquí Cicerón dice, ¿no?, que las leyes, la fuerza es el derecho de las bestias. Y también Trasímaco creía en la ley del más fuerte, como veíamos, ¿no?, anterior. Pero Cicerón, en cambio, ¿no? Y también en el modelo de la conducta ética de los gobernantes, que eso también lo vamos a ver en la Edad Media. Luego, Polibio de Megalópolis tiene una teoría de los ciclos políticos. Él dice que, o sea, siempre va a haber un ciclo como de la monarquía. Veíamos, ¿no?, los grados en Platón, que de la monarquía, luego la timarquía, la oligarquía, la democracia y la tiranía, ¿no? Entonces, él dice que entre aquellas formas de gobierno va a haber como un ciclo, ¿ya? Por eso dice: Polibio desarrolló la teoría de los ciclos políticos, donde las formas de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, evolucionan cíclicamente debido a la corrupción y a la degeneración. También es esta idea de los hombres en tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles, ¿no? Y es de Polibio que se toma, ¿no?, este ciclo, esta teoría de los ciclos políticos o de la sociedad cíclica, digamos, ¿no?, que siempre va a pesar, ¿no? Y ahora se usa, por ejemplo, esta teoría para explicar esto de derecha e izquierda, ¿no? Nosotros vemos a veces, ¿no?, en nuestras naciones que se van sustituyendo o se van, ¿cómo les diría?, alternando en el poder, personas de derecha, personas de izquierda, personas de derecha, pero los dos son nefastos, ¿no? A veces ni siquiera hay un mal menor, incluso. Ni qué decirte el bien mayor, pero no hay a veces ni un mal menor, ¿no? Entonces eso también es de Polibio, ¿no?, de los ciclos políticos. Él creía también bueno, o entre sus ideas está el equilibrio de los poderes. Defendió un sistema mixto de gobierno que combine elementos de monarquía, aristocracia y democracia,
para evitar la tiranía y mantener la estabilidad. Ahora, estas ideas están en su obra Historias y una de las frases que aparece ahí dice, la mejor forma de gobierno es aquella que combina elementos de monarquía, aristocracia y democracia. Luego tenemos a Lucio Anneo Séneca, ¿ya? O simplemente conocido como Séneca, que es un filósofo estoico de la escuela del estoicismo. Séneca adoptó el estoicismo, que enfatiza el rigor moral y el sentido del deber. Creía que la virtud es suficiente para la felicidad y que los gobernantes deben actuar conforme a la razón y a la naturaleza. Estas ideas se encuentran en sus epístolas morales a Lucilio, ¿no? Entonces, y una de las frases de Séneca es: la clemencia es la virtud que más conviene al poder. Y bueno, tiene otras frases, ¿no? Pero lo que podemos rescatar de Séneca es el estoicismo, que puede ser una antesala al cristianismo, ¿no? Porque como pone como primacía la virtud, ¿no? La virtud para la felicidad, ¿no? Que esto que veíamos, esto de Sócrates, de la eudaimonia, ¿no? La felicidad, que todos quieren ser felices mediante la virtud, ¿no? Que para eso hay que conseguir la virtud, el arete, ¿no? En griego. Y también los estoicos, en general, el pensamiento estoico creía en la ataraxia, es decir, en la serenidad del alma, ¿ya? Entonces, como esa virtud tiene que darse individualmente, también tiene que darse en la res pública, es decir, en la cosa pública. Clemencia y justicia. En su obra de clemencia, sobre la clemencia, Séneca argumenta que los gobernantes deben ser clementes y justos, utilizando su poder para el beneficio de todos, no solo de unos pocos, ¿no? Entonces es contrario también a la tiranía y al despotismo y a ser draconiano, ¿no? Cuando nosotros decimos está siendo draconiano, es decir, que estás aplicando las leyes eh, severamente, ¿ya? Debido a un personaje, ¿no? Dracón, que era un senador, y él, bueno, aplicaba las leyes rigurosamente, ¿no? Severamente, ¿no? Él no perdonaba, se podría decir, ni a sus familiares, ni, bueno, no podía, ni siquiera a su madre podría perdonar, ¿no? Entonces, entonces, tanto Séneca como Polibio veíamos que es contrario a esto, ¿no? Es contrario, él dice que la clemencia es la virtud que más conviene al poder, porque hay también, aunque esta es la frase de un liberal, pero bueno, cuando vemos más adelante, eh, vamos a ver que esa frase no es propiamente de él, que es del Lord Acton, que dice: el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente, ¿no? Entonces, para que eso no suceda y que los gobernantes sean clementes y piadosos en cuanto al uso del poder, Séneca dice que tiene que ser ejercido el poder con clemencia. Luego tenemos a Marco Aurelio Antonino, ¿no? De la dinastía de los Antoninos. Él fue un emperador, ¿no? Y en sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la importancia de la autodisciplina, la justicia y la racionalidad en el gobierno. Como emperador y filósofo estoico, promovió la idea de que el gobernante debe ser un servidor del pueblo. Unidad y orden también, ¿no? Creía en la unidad del cosmos y en la necesidad de mantener el orden y la armonía en la sociedad, actuando siempre con justicia
y sabiduría. La mejor manera, y una de las frases, ¿no? De sus meditaciones es la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. ¿Ya? Entonces, esto también nos puede servir en muchas ocasiones porque nosotros a veces nos vemos tentados que para combatir al comunismo algunos se hacen liberales o para combatir al liberalismo algunos se hacen socialistas, ¿no? Y están ahí en entran en ese juego de una dicotomía, ¿ya? Pero que ninguno de esos dos caminos pues es aceptable para la iglesia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces estas son las ideas de Marco Aurelio. Ahora, algo que ha rescatado mucho la iglesia, o bueno, que le ha permitido también expandirse en el imperio romano y por algo también la providencia ha puesto a Roma como la ciudad de los papas, ¿no? Donde los sucesores de San Pedro ejercen su poder espiritual, es por la Pax Romana. De hecho, si ustedes han leído la Quas Primas, ¿no? Una de las frases de Pío XI es Pax Christi in Regno Christi, ¿no? Es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo, haciendo alusión a esta Pax Romana. ¿Qué es la Pax Romana? La Pax Romana fue un periodo de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano que duró aproximadamente unos 200 años, desde el reinado de Augusto, 27 antes de Cristo, hasta el de Marco Aurelio, que veíamos, ¿no? El 180. Estabilidad y prosperidad. Durante este tiempo, el Imperio Romano experimentó un crecimiento económico y cultural significativo con mejoras en infraestructuras como carreteras y acueductos. Expansión y seguridad. Roma consolidó y expandió sus fronteras, manteniendo la seguridad interna y externa a través de un ejército fuerte y bien organizado. Ya, gobierno eficiente, se establecieron sistemas administrativos y legales que promovieron la justicia y la eficiencia en la gestión del vasto imperio. Influencia cultural. La Pax Romana permitió la difusión de la cultura romana y griega, influyendo profundamente en las sociedades dentro del imperio. Y dice, ¿no? Rubén Calderón Bouchet. Se puede decir, sin caer en paradojas, que se hizo más universal en la misma medida que fue cada día más romana. Entonces la Pax Romana no solamente es el gobierno eficiente, como veíamos la estabilidad y la prosperidad, la expansión y la seguridad, sino también la influencia cultural, ¿no? Y esto es lo que le ha permitido a la iglesia y de alguna forma ha sido la providencia la que ha hecho esto, como vamos a ver más adelante. De hecho, es el cumplimiento de una profecía. Nos dice, ¿no? Que ustedes van a, bueno, voy a enviar este libro, ¿no? La Pax Romana, que es de un gran eh, pensador argentino, don Rubén Calderón Bouchet, ¿ya? Católico, por supuesto, muy bueno. Entonces, eso ha permitido que la iglesia también se expanda, ¿ya? La Pax Romana. Entonces, teniendo ya la iglesia, la filosofía de los griegos y el orden de los romanos, es que puede cumplir su misión, ¿no? Puede cumplir su misión, a pesar de que en los primeros siglos eh, se haya perseguido a la iglesia, ¿no? El imperio romano persiguió a la iglesia, ¿no? Las 10 persecuciones que están
prefiguradas en los 10 cuernos de la bestia y demás, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía, ¿no? A ver, vamos a hacer un poco de exégesis, se podría decir. La visión de Daniel o el sueño de Nabucodonosor. El año 605 a.C., durante el reinado de Lucio Tarquinio Prisco en Roma y entre Dracón y Solón para Atenas, Nabucodonosor, hijo del rey de Babilonia, conquista Jerusalén y se lleva cautivos al rey Joaquín y a una multitud de judíos, entre los que está el jovencito Daniel. Ese mismo año, a la muerte de su padre Nabopolassar, Nabucodonosor comienza a reinar. El año segundo del reinado de Nabucodonosor tuvo éste un sueño y se turbó en espíritu, sin que pudiera dormir. Daniel le recuerda el sueño que el rey no había podido retener. Tú, oh rey, mirabas y estabas viendo una gran estatua. Era muy grande la estatua y de un brillo extraordinario. Estaba en pie ante ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de barro. Tú estuviste mirando, hasta que una piedra desprendida, no lanzada por mano, hirió a la estatua en los pies de hierro y de barro, destrozándola. Entonces el hierro, el barro y el bronce, la plata y el oro, se desmenuzaron juntamente y fueron como tamo de las eras en verano. Se las llevó el viento sin que de ellos quedara traza alguna, mientras que la piedra que había herido a la estatua se hizo una gran montaña que llenó toda la tierra. Entonces esta es la visión de Daniel que está en el capítulo 2, si ustedes van a ese capítulo lo van a ver, ¿no? Y prosigue. Y sigue el mismo Daniel, lo interpreta según la revelación de Dios. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado el imperio, el poder, la fuerza y la gloria. Él ha puesto en tus manos a los hijos de los hombres, donde quiera que habitasen, a las bestias de los campos, a las aves del cielo, y te ha dado el dominio de todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino menor que el tuyo, y luego un tercero que será de bronce y dominará sobre la tierra. Habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, como todo lo rompe y destroza el hierro. Así él romperá todo, igual que el hierro, que todo lo que hace pedazos. Lo que viste de los pies y los dedos, parte de barro, de alfarero, parte de hierro, es que este reino será dividido, pero tendrá en sí algo de la fortaleza del hierro, aunque viste el hierro mezclado con el barro. Y al ser los dedos parte de hierro, parte de barro, es que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ya, entonces, hasta aquí la parte. Perdón, no, prosigue, ¿no? Dice, viste el hierro mezclado con barro porque mezclarán por alianzas humanas, pero no se pegarán unos con otros como se pegan el hierro y el barro. En tiempo de esos reyes, el Dios de los cielos suscitará un reino que no será destruido jamás y que no pasará a poder de otro pueblo. Destruirá y desmenuzará a todos esos reinos, mas él permanecerá por siempre. Eso es lo que significa la piedra que viste desprenderse del monte sin ayuda de mano, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios grande ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder después. El sueño es verdadero y cierta su interpretación. Entonces hasta aquí podemos ver la visión de Daniel, ¿no? O el sueño de Nabucodonosor. Ahora, respecto a este sueño,
podemos ver, por ejemplo, la interpretación de varios exegetas, en especial de Monseñor Straubinger, ¿no? Que nos dice, podemos entonces responder a la cuestión terminando por ahora este asunto. La línea imperial que comienza con Babilonia pertenece matertialiter a Cristo y formaliter a la bestia del mar o anticristo. La sucesión imperial de Daniel se prepara el mundo para la plenitud de los tiempos en que había de aparecer el Redentor. La sabiduría griega y la pax romana podrán ser asumidas por la Iglesia debido al alto grado de honestidad natural que habían conservado. Eran materia apta preparada por la providencia para la construcción de la cristiandad, ¿no? Y se identifica a estos cuatro imperios, que la cabeza es el imperio de Babilonia, es decir, la de oro. El imperio medo-persa es la parte de plata, el imperio griego es la de bronce y el imperio romano es el de hierro, ¿no? Y la gran piedra que lo destruye, ¿no? Que destruye todo aquello y que colma la tierra y que nunca va a ser destruida, es la iglesia. Y así se ha interpretado tradicionalmente, ¿no? Aquello, dando a entender de que los reinos van a perecer, pero la iglesia jamás, ¿no? La iglesia jamás. Sin embargo, esto también es como preparativo para la plenitud de los tiempos, es decir, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tanto la sabiduría griega como lo que decíamos, la pax romana, en varios ámbitos, ¿no? Pero ahora que estamos tratando acerca de la política, es acerca también de que Cristo, ¿no? sea el amo y señor del mundo, no solamente eh, espiritualmente, sino también materialmente, es decir, en el orden temporal. Ya por eso aquí dice, ¿no? La línea imperial que comienza con Babilonia pertenece materialiter a Cristo y formaliter a la bestia del mar o al anticristo. Eso también lo podemos ver, esa interpretación, en el Apocalipsis de San Juan, comentado por el padre Leonardo Castellani, ¿no? Si ustedes ven la sucesión también, sobre todo de las bestias, ¿no? Como les decía, las persecuciones a los cristianos son los 10 cuernos de la bestia, o bueno, por lo menos así lo identifica el padre Castellani, obviamente tomando la doctrina tradicional, ¿ya? Entonces, eso también está en ese sentido en el padre Castellani. Ya. Entonces, luego de este exégesis, ¿no? Vamos a ver la política en los padres de la iglesia. Para ellos, es decir, para los padres, el Logos encarnado no solamente brindó a la humanidad un nuevo paradigma ético arraigado en la gracia, sino también político y económico. Asimismo, los padres conocían algunos puntos cardinales de la filosofía social grecolatina, lo cual les facultaba para anudar los cielos y la tierra, al hombre espiritual con su realidad concreta. El orden de los hechos cósmicos, el etos individual y de la eticidad colectiva son iluminados por la lumbre del Logos, y dado esto, la adhesión efectiva a sus enseñanzas habría de facultar a la materialidad corpórea para avisorar más allá de lo ya dado y vislumbrar fidedignamente el plan salvífico establecido por Dios desde los propios albores de la creación. Cristo es regente del universo, como dice en Efesios
1:20 al 23, cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18, y cómo lo expresa San Irineo de León, ya él como Rey eterno recapitula en sí todas las cosas, ¿no? Que también va a ser el, parte del lema de San Pío X, ¿no? Que es instaurar todas las cosas en Cristo, ¿no? En el Logos se agolpan definitivamente todas las obras de la creación y se allana el camino para propiciar una vida a escala individual y comunitaria revestida de justicia. ¿Ya? Entonces esto es el pensamiento de los padres. ¿Ya? Ellos ya conocían eh, la filosofía grecolatina. ¿Ya? De hecho, San Clemente, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, hay algunas expresiones como que ¿quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Dice, ¿no? Y así expresiones, ustedes si leen sobre todo la carta eh, a los que se llama Stronmata, entonces ahí van a encontrar frases como esas, ¿no? Y hubo ¿cómo les diría? Un debate si aceptar la filosofía griega o no, ¿no? Tertuliano, por ejemplo, no es partidario de aceptar la filosofía griega, ¿no? Y a favor están San Clemente, San Justino y otros padres más que luego van a adoptarla, ¿no? Pero hay de los dos, de los dos lados que al final, bueno, se adopta, ¿no? La filosofía griega. El pensamiento político de los padres de la Iglesia se fundamenta en la integración de la fe cristiana con la vida social y política. Aquí algunos puntos claves con referencias. La conexión entre el logos y la vida política, como les decía, ¿no? Los padres de la Iglesia veían al logos, es decir, a Cristo, como la fuente de toda verdad, de toda verdad y justicia, lo cual debía reflejarse en la vida pública. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, argumenta que la verdadera justicia solo puede encontrarse en una sociedad que sigue las enseñanzas de Cristo. Ya, entonces esta conexión entre el logos y la vida política es importante. Luego la influencia de la filosofía grecolatina, como les decía, por ejemplo, San Ambrosio y San Agustín adoptaron ideas de Platón y Aristóteles para desarrollar una ética cristiana que abarcara tanto la vida privada como la pública. Y eso ya está en una obra que se llama De Officiis de San Ambrosio, ¿no? Si ustedes leen aquello, pues ahí van a ver más que todo conceptos platónicos, ¿no? Recordemos que todavía no se tiene, ¿cómo les diría? Manuscritos directos de Aristóteles, ¿no? Sino simplemente fuentes indirectas, ¿no? Fuentes indirectas como, bueno, incluso de Platón, ¿no? No se tiene fuentes directas, sino a través de Plotino y otros, de los cuales San Agustín y San Ambrosio, su maestro, son fieles lectores, se podría decir, ¿no? De Plotino. Entonces, en esas partes de sus escritos podemos encontrar estas ideas. Cristo como maestro y legislador. Cristo es visto como el maestro supremo cuya encarnación y enseñanzas revelan las verdades fundamentales de la realidad y la creación. San Juan Crisóstomo en sus homilías enfatiza la importancia de seguir las enseñanzas de Cristo en todas las esferas de la vida, incluyendo la política. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un padre
oriental, ¿no? Luego, la dimensión política del Logos, la adhesión a las enseñanzas de Cristo implica un compromiso con la justicia y la ética en la vida pública y privada. San Basilio el Grande, en sus cartas, habla sobre la responsabilidad de los cristianos de promover la justicia y el bien común en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí también tenemos a San Basilio Magno. Y los puntos centrales, digamos, aquí hemos visto de unos padres, pero en muchos podemos encontrar estos 5 puntos que están eh, de común, digamos, en los padres, ¿no? Sobre la política. La autoridad política proviene de Dios, ¿ya? Y esto se opone, como vamos a ver, a muchas, a muchas teorías, sobre todo de la soberanía, ¿ya? Que luego en el siglo XVII, XVI, vamos a ver. Luego, dos, la Iglesia y el Estado tienen roles distintos pero complementarios, ¿ya? Entonces, la distinción de Iglesia y Estado, no la separación, eso es una idea liberal, sino la distinción, distinguir para unir. Y eso también lo vamos a ver en Santo Tomás. La justicia y la caridad son fundamentales para la buena gobernanza. Ya, otro punto, la fe cristiana es compatible con la vida en la sociedad. Y por último, la obediencia a las autoridades eclesiásticas y civiles es necesaria para la unidad y la estabilidad. Entonces, esas son los 5 puntos en común que tienen los padres, ¿no? Esto de la obediencia a las autoridades eclesiásticas y civiles eh, es matizado luego, ¿no? Porque en el Imperio Romano, como les decía, a pesar de que ha servido como materia, ¿no? Puesta por la providencia para la expansión de la iglesia, al mismo tiempo era perseguidora de los cristianos, ¿no? Y esto el padre Castellani, por ejemplo, dice, ¿no? Al mismo tiempo que Roma era la, la bestia de los 10 cuernos, es decir, de las persecuciones, de las 10 persecuciones, que de hecho uno de los filósofos que hemos visto ahora, eh, Marco Aurelio, también fue un perseguidor de los cristianos, ¿ya? De hecho, cuando él es emperador, se mata a un filósofo cristiano que es San Justino. Entonces, a pesar de que Roma es la bestia, también es el catejón, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también en los contrarreformadores, se podría decir, aunque está un poco mal dicho eso, porque en realidad son reformadores, cuando disputan con, con Lutero, Cornelio Alápide, luego Suárez también, Juan Eck, cuando disputan con Lutero y eh, ¿cómo se llama este? Melachthon. Entonces van a decir, ¿no? Que el Imperio Romano, al mismo tiempo que es, bueno, la Babilonia y demás, ¿no? De hecho, San Pedro la llama así, ¿no? Le escribo desde Babilonia. Babilonia se entendía que era Roma. Al mismo tiempo también es el catejón, ¿ya? Eso lo vamos a ver dentro de la interpretación teológica que hacen varios eh, teólogos dogmáticos de la escatología, ya como decía el padre Castellani, pues al mismo tiempo es el catejo, ¿no? Y cuando cae el imperio es que cae, bueno,
la primera Roma, ¿no? La segunda Roma es el Sacro Imperio Romano Germánico, que lo vamos a ver también. Y la tercera Roma, supuestamente, bueno, estábamos a la espera de la tercera Roma y eso es el Catejo, no es un papa. Hay muchos teólogos que, que argumentan que no puede ser el papa, ¿no? O sea, no es el papa el Catejo, ya ningún papa es el Catejo, sino es Roma. La tercera Roma, ahora eso ya sí puede ser algo discutible, ¿no? ¿Cuál es la tercera Roma? Pero bueno, entonces la obediencia a las autoridades eclesiásticas y civiles es necesaria para la unidad y estabilidad. Y eso también lo vamos a ver, ¿no? Esos puntos son muy importantes porque a lo largo de las de disputas o discusiones se va a ver, ¿no? Estos 5 puntos.